¿Qué tal, profesor? Yo soy Michael Bonilla y yo le vengo a hablar sobre cómo el coronavirus vino a impactar en prácticamente las finanzas del mundo. Ya sabemos que el año pasado fue un año muy caótico prácticamente por todos los sucesos que se dieron. Sí, ya sabemos que todo eso y más sucedió en el 2020. Pero bueno, nosotros estamos aquí para hablar de cómo el coronavirus vino a poner prácticamente en crisis la economía del mundo. ¿Cómo sucedió esto? Bueno, sabemos que una vez que el coronavirus fue declarado por la ONU como una pandemia mundial, se empezaron a generar diversas medidas para evitar su propagación o el contagio. Tales medidas venían desde el lavado de manos, el uso de mascarillas, el uso de alcohol gel, mantener distancias de 1.5 metros aproximadamente entre dos personas, evitar el contacto entre dos personas. Esas y otras medidas fueron las que se implementaron para lograr reducir prácticamente el contagio o la propagación del mismo virus. Pero una de las medidas más importantes que se tomó para poder frenar el avance del virus fue la famosa cuarentena, que prácticamente vino a obligar a las personas a quedarse encerradas en sus casas. Esto vino a afectar en gran manera a nivel mundial porque prácticamente las personas ya no podían asistir con regularidad a sus centros de trabajo. Los estudiantes ya no podían ir a los colegios o a las universidades por la misma presencia del virus. Esto también llevó a que los países vinieran cancelando poco a poco los vuelos internacionales, dejando a los países cada uno encerrados en sus propias cuarentenas, de modo que los habitantes ya no podían ni salir de sus propios países y los extranjeros ya no podían entrar. Esta cuarentena llevó a los países prácticamente a un estado de parálisis, porque las fábricas ya no producían con regularidad, no porque no hubiera quizás la demanda de sus productos, sino porque el recurso humano no estaba disponible. Todo esto dio paso a que se originara una crisis financiera donde las empresas se estaban quedando sin la liquidez suficiente como para cubrir sus gastos operativos, sus gastos administrativos, el salario del personal, el alquiler del lugar quizás donde la empresa estaba ubicada, el pago a los proveedores, el pago a los insumos o materia prima, entre otras cosas. Todo esto debido a que prácticamente las ventas se habían venido por los suelos. Y no solo las empresas se vieron afectadas, sino los mismos trabajadores, ya que muchos sufrieron de despido y poco a poco las personas se iban quedando sin el dinero suficiente como para cubrir sus gastos personales y los gastos de su familia. Es menester destacar que no todas las empresas sufrieron ese bajón de venta, sino que hubieron algunas que la pandemia se podría decir que les ayudó a que su servicio o producto fuera más demandado, como por ejemplo las empresas que ofrecen el producto o servicio, mejor dicho, de delivery, donde prácticamente a las personas al estar en cuarentena recurrían a este servicio. Un ejemplo aquí en Nicaragua es Hugo, donde sus estadísticas han mostrado que el uso de su servicio prácticamente se incrementó con todo esto de la pandemia. Sin embargo, esto no significa que el hecho de que algunas empresas se hayan visto favorecidas por la pandemia hayan podido sostener la economía del mundo, porque la mayor parte de las empresas se vieron afectadas, en especial las pymes, donde son empresas no tan gigantes como las que estamos acostumbrados a ver en los distintos tipos de publicidades que nos encontramos a diario, porque las pymes prácticamente no tienen como un fondo destinado para este tipo de crisis y nadie se esperara que de la noche a la mañana apareciera una pandemia mundial donde prácticamente iba a hacer que el país o el mundo entero se quedara paralizado. Quiero mencionar una parte del mercado que se vio gravemente afectada por todo esto de la pandemia y estoy hablando del transporte. Como mencioné anteriormente, los países empezaron a cancelar sus vuelos internacionales, se encerraron en sus casas, evitaron salir y prácticamente todo esto llevó a que el transporte no fuera demandado. Y si el transporte no se usa, esto quiere decir que la demanda del petróleo cae. Y así lo hizo. El precio del petróleo no solo cayó a cero, sino que llegó a niveles negativos. El precio del petróleo llegó a cotizarse en menos $37.63, una caída del aproximadamente el 305% de su precio. Lamentablemente el coronavirus hizo estrago a nivel mundial, no solo hablando de la salud, sino también financieramente. Muchas empresas aún hoy en día están tratando de recuperarse del duro golpe que recibieron y muchas otras lamentablemente se vieron obligadas a cerrar sus puertas debido a que no contaron con la suficiente capital como para poder volver a entrar en el mercado competitivo.